En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. Bueno, vamos ya con ese programa económico, bueno, pues que ha sido comentadísimo, que aparte fue un acto muy de mucho peso y con muchísima gente. De hecho, bueno, pues Albert Rivera estuvo acompañado en ese caso por los economistas Luis Garicano y Manuel Conte, que han colaborado en la elaboración de ese proyecto económico de Ciudadanos con el que van a concurrir a las elecciones generales. Y yo quiero que escuchen lo que ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros decía la vicepresidenta sobre uno de los autores de ese programa económico de Ciudadanos. Quien ha redactado ese programa político pidió el rescate para España y nosotros hemos demostrado que se puede hacer una política económica sin pedir ese rescate. Nosotros hemos demostrado frente a quienes pensaban que era imposible, y es el redactor, entre otros, de este programa, que España estaba abocada a un rescate. Bueno, pues les presento ya a los invitados, que son a mis compañeros, que son Carlos Cuesta y Manuel Llamas, y también le doy la bienvenida por querer acercarse y compartir con nosotros este ratito de radio a Jaime Trabuchelli, que, como les digo, es precandidato, está en plena vorágine, ¿no?, supongo, de recogida de avales. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va ese asuntillo? Ya lo dejamos aparcado, que aquí nos interesa más la economía que la política pura y dura. Bueno, pues ahora simplemente estamos en el kilómetro cero de la democracia, que son las primarias, ¿no? Que yo creo que es muy necesario en este país que vayamos teniendo una cultura y que esté abierto a la sociedad estos procesos. Ahora mismo, para el Ayuntamiento de Madrid, somos dos precandidatos, Begoña Villacís y yo mismo, que estamos en plena recogida de avales, y en el momento en el que termine esta recogida, que será el martes, pues ya veremos si tenemos dos candidatos o uno solo. Vamos, confío en que podamos tener primarias y bueno, que se celebrarán por vía telemática el viernes 27 y el domingo 28 y el sábado 28 de febrero. Bueno, pues lo seguiremos con mucha atención, pero nos centramos, si te parece, puesto que esto es Economía para Todos, y aquí tratamos de desgranar, de explicarle a la gente pues lo que significan las cosas y si las cosas tienen sentido, por lo menos a nuestra manera de ver, y si las cosas que se proponen, pues en fin, son solventes, son realizables, son reales, son algo que se le puede decir a la gente que realmente se pueden llevar a cabo y que no son pues populismo, en este caso de un extremo o de otro, me da igual. Bueno, el caso es que ahí está ese programa económico que tiene muchísimos puntos, pero bueno, muchos muy importantes. Así, ¿nos puedes dar tu visión general de qué es lo que Ciudadanos quiere ofrecerle, en este caso tú, al pueblo de Madrid, o después en las generales a todo el pueblo de España? Bueno, en primer lugar, bueno, el programa económico que se presentó el pasado martes en el Círculo de Bellas Artes es un programa en el que están trabajando, como hemos dicho, Luis Garicano, Manuel Conte y Albert Rivera. Con lo cual, pues bueno, yo puedo daros una visión general, unas apreciaciones a título personal, puesto que ahora mismo en mi condición de precandidato a primarias no hablo en nombre del partido. Entonces, bueno, este programa económico, la verdad que creo que es un programa económico muy renovador y muy sensato. Y básicamente se basa en dos principios. Tiene dos partes y 6 puntos, digamos, generales que se irán presentando uno al mes en los próximos 6 meses. Y, bueno, partimos de la base en que la situación económica que nos están intentando vender como que está reflotando y es estupenda, pues no es tal. Es una situación económica con muchos desequilibrios, con un nivel de endeudamiento insostenible a largo plazo y que creemos que es un camino totalmente equivocado. No todos son errores, evidentemente, pero pensamos que el planteamiento general sí lo es. Hay, digamos, 3 puntos que se encargan o estarían enfocados a sacar de la UCI a nuestra economía y otros 3 puntos que estarían enfocados en la rehabilitación. Si me permitís el símil. O sea, Ciudadanos todavía cree que la economía española está en la UCI, no ha bajado ni a planta. Sí, pensamos que la economía española está en la UCI porque los niveles de paro que tenemos y la precariedad laboral en la que seguimos, por mucho que se empeñen, es decir, que la reforma laboral ha servido para mejorar las cosas en este sentido, nosotros pensamos que no. Pensamos que todavía tenemos que plantear un programa en el que luchemos contra el paro y la precariedad. Yo estoy diciendo, insisto, opiniones personales sobre este programa económico que todavía no conocemos en su totalidad, que se está elaborando. Pero bueno, es mi análisis. Y bueno, y luego
En segundo lugar, eliminar las trabas para el crecimiento de las empresas, que entendemos que hay que favorecer la innovación, la simplificación de todos los trámites, la regulación y una reforma fiscal para que la fiscalidad sea más justa. Realmente, ahora mismo no tenemos un sistema progresivo fiscalmente, tenemos un sistema proporcional. Entonces, abocamos a la necesidad de un sistema progresivo. Y luego, pues en una segunda fase, dijéramos, cuando después de implementar estas medidas pasemos a la rehabilitación, pues ya estaremos en algo básico y que pensamos que es lo fundamental y el corazón, que es la educación del conocimiento. Vamos a bajar al terreno más concreto y ya Manuel y Carlos están, que se comen el micro. Venga, Carlos. A ver, vamos a ver, si el discurso, yo sí creo que estamos ya en planta, yo no creo que estemos en UCI, ni muchísimo menos, aunque comparto totalmente la preocupación que tú tienes por el endeudamiento general. Uh-huh. El problema que yo veo es que el programa vuestro, yo no tengo la sensación de que ayuda a recortar el endeudamiento, por varios motivos, ¿no? Y ahí hay uno a mí que me preocupa muchísimo, que es ese complemento salarial garantizado, es decir, un cheque. Eso lo vistamos como lo vistamos, decimos, vale, para sueldos entre 9.000 y 12.000, vale, pues un mini cheque. No será para todos, pero desde luego nos hemos generado ahí un nuevo coste que se va a tener que cargar vía impuestos. Cuando tú cargas un coste vía impuestos, significa que se lo quitas o a esa empresa o a todas las empresas o a todo el resto de ciudadanos. Y incrementando los impuestos es complicado reducir trabas a las empresas. Habláis de la mochila austriaca. La mochila austriaca, a mí la filosofía me gusta. Esta historia de que tú tengas una especie de mochila donde tú dotas una especie de prestación por desempleo que te vas generando tú y que te acompaña, es tuya. Es decir, no necesitas ser despedido para saber que la tienes, con lo cual no te afecta la movilidad y te puedes mover de una empresa a otra. Pero es que en el documento ponéis que es adicional a las prestaciones por desempleo. Si es adicional, es sumada. Si es sumada, es más cargas. Si son más cargas, más dificultad para contratar. Y habláis también de la eliminación de los contratos temporales. En España, si hablas con los empresarios, ¿qué más quisieran ellos que no tener los problemas que tienen para contratar? Pero si encima les quitas la posibilidad de contratar temporal, van a decir, vale, pues entonces, si sé que me tengo que casar con el nuevo empleado y encima le tengo que dotar una mochila austriaca y encima voy a tener más impuestos porque encima tengo el complemento salarial garantizado, pues como que va a contratar tu tía, básicamente, ¿no? Entonces yo no tengo para nada la sensación de que el programa que habéis presentado, sé perfectamente que es la primera parte de 5 fascículos, es cierto, pero yo no tengo para nada la sensación de que esta primera parte recorte gastos. Es más, tengo la evidencia de que es lo contrario. Entonces yo no sé si en las siguientes, que ya se ha filtrado, vais a anunciar que se baja el IVA al 16, el tipo del IRPF al 40, pero precisamente si tú lo bajas a esos niveles tendrás que achicar y lo último que le puedes hacer, se me olvidaba una, la del bonus malus de las empresas, esa, perdóname, pero esa ya no le encuentro explicación alguna. O sea, que el Estado, el peor empresario de toda la historia de todo el mundo, vaya a meter las narices en las empresas para decirte, como has despedido a 2 o a 3 este año, te voy a castigar. O sea, si yo he despedido a 2 o 3, será porque he tenido la mala suerte de contratar a gente que no me ha funcionado, porque me ha venido una crisis, porque no tengo liquidez, por lo que sea. Pero yo ese concepto de tener que castigar a un empresario, para mí un empresario es una persona que se juega con toda su dignidad y todo el riesgo, gracias a Dios, su patrimonio en beneficio de crear empleo y de crear riqueza. Para él el primero, porque tiene todo el derecho del mundo, pero de forma indirecta o incluso directa para todo el resto del país. Yo no sé quién es el Estado para decirle, te voy a beneficiar y te voy a poner un premio si usted despide a menos, pero como se le ocurra despedir a muchos, le voy a meter un malus. Oiga, y si no tengo otra medida para intentar salvar mi empresa, ¿qué hago? La cierro y echo a todos. Bueno, claro. Vamos a ver, yo creo que aquí hay que poner las cosas un poquito en contexto. Es verdad que es un plan amplio en el que hay muchas medidas de las que no conocemos todas, y entonces analizar las cosas uno a uno, todas las cosas tienen ventajas y tienen inconvenientes. Y bueno, yo os voy a expresar un poco lo que es mi opinión personal. Yo no soy economista, Carmen sabe mucho más de esto, seguro que vosotros, seguro que vosotros también. Es decir, pero sí que sabéis que la economía no es una ciencia exacta, y cuando se hace un plan económico para un país y sobre todo de cara a una generación, es un plan a largo plazo, hay medidas que se contrapesan unas a otras. Pero voy a responder punto a punto lo que yo pienso y lo que opino. En principio, estábamos hablando en primer lugar, yo creo que del caso del IRPF negativo, que esto se va a aplicar sobre las personas que no llegan a una determinada cantidad. Es que no se aplica a las personas. Es decir, estamos hablando de unidades familiares. Estamos hablando de que aquellas unidades familiares que no generen unos ingresos que lleguen a la media, pues habrá una cantidad que además es una cantidad limitada, no recuerdo ahora cuál es la cantidad, si 3, 4, 5.000 o 5.000 euros adicionales. Pero fijaos una cosa, esta medida está pensada para estimular el trabajo.
Es decir, para crear una cultura de trabajo y de esfuerzo. ¿Por qué? Porque esto no es un cheque, esto no es un subsidio que se le dé, un complemento, un dinero que se dé por adelantado al trabajador. En función de lo que trabaje esta persona y en función de sus ingresos familiares, insisto, que esto es un aspecto muy importante porque además atenúa el riesgo moral de las empresas a la hora de aplicarlo, y luego lo podemos ver si queréis, y en este sentido lo que ocurre es que estamos incentivando el trabajo. Creamos empleo, favorecemos que una persona, en vez de estar trabajando 3 meses, cobrando el paro 3 meses, trabajando, que esto es carísimo, por cierto, porque además recibe un dinero pasivo, que lo que hace es incentivar la pérdida de empleo. Así de claro, esto lo que hace es incentivar la creación de empleo. Y una vez que esta persona o los miembros de la unidad familiar trabajen más, pues al final, vía retorno, cuando declare el IRPF, obtendrá unos ingresos resultado para que complemente ese dinero que está ganando. Es decir, estamos, en primer lugar, incentivando que la gente trabaje y trabaje más, tenga una cultura de esfuerzo y que después esto, de alguna manera, sea un incentivo. Estamos aplicando los incentivos. Pero pagar más por no trabajar nunca va a incentivar el esfuerzo. Nunca jamás. No. ¿Cómo que pagar más por no trabajar? Tú sacas un saldo fiscal cuando haces la declaración y, por lo tanto, obtienes un dinero que no te corresponde por lo que tú has trabajado. Te pagan por no trabajar. Eso nunca jamás va a incentivar el esfuerzo. Es decir, una persona cuando se incorpora... Pero a mí eso me parece un poco una interpretación un poco torticera. Una interpretación no. Vamos a ver, tú cobras 12.000 y cuando haces la declaración de la renta te devuelven 2.000. 12.000 más 2.000, 14.000. ¿Se ha cobrado más o no se ha cobrado más? De torticero ya me dirás tú qué es lo que tiene. No, lo que quiere decir torticero en el contexto de la medida. Vamos a ver, lo que no podemos es simplificar. Vamos a ver, el principal apetito que tiene una persona para incrementar su bienestar es la necesidad de buscarse con su esfuerzo un buen puesto de trabajo. Y eso ha funcionado toda la vida. Si matamos el esfuerzo, matamos el desarrollo. En la medida en la que esa persona vea que en vez de cobrar 12.000 pasa a cobrar 14.000 o 15.000 sin haberse esforzado por esos 15.000, no podéis decir que se está incentivando el esfuerzo. Vamos a ver, yo te voy a introducir otro elemento de este asunto que pienso yo. Si tú a esa persona la incentivas de esa forma, también estás haciendo que los empresarios sigan pagando sueldos menores. Claro, me voy a poner en el lado del empresario, ¿no? Yo digo, oye, pues yo si sigo pagándole 500, luego esta persona le van a pagar 700, muy bien. Bueno, dice, pues yo, el salario mínimo, pues yo me ahorro 300 que se lo pague el Estado. Perfecto. A la primera cuestión. Este incentivo va a seguir una curva. Es decir, no va a ser un incentivo de repente que se dé, toma, y ya está, ¿no? Es decir, a medida que se generan menos ingresos, habrá una aportación mayor vía, insisto, devolución del IRPF, y después, a medida que esta persona, esta unidad familiar vaya ganando más dinero, porque está trabajando más tiempo, más meses, etcétera, se va estabilizando esta curva, va recibiendo menos dinero y al final se va extinguiendo a medida que se aproxima a esa media de ingresos que tienen las unidades familiares. Y por otro lado, el riesgo moral del que hablaba antes. Estamos hablando de unidades familiares. Yo creo que es una medida muy hábil, en el sentido de que el empresario no sabe si esta persona está en una unidad familiar que llega a los 30.000 euros o no, con lo cual de alguna manera estamos protegiendo en ese sentido información que podría ser clave a la hora de que el empresario tomara esta decisión, que es un riesgo real y lo reconozco. Tomar esta decisión, le faltan esos elementos de juicio. No sabe si a lo mejor si es el caso de una mujer, si su marido está trabajando e ingresando y superan esta unidad, con lo cual no está sometido a este ingreso o no. Con lo cual pienso que es una medida acertada en ese sentido. Yo de todas las medidas hay que recordar que lo que ha presentado Ciudadanos esta semana no es su programa completo, es simplemente el programa o algunas de las medidas que ellos plantean para combatir el drama del paro, que es el más acuciante, sin lugar a dudas, en España. La principal crítica que tengo sobre el programa es, sin lugar a dudas, este complemento salarial anual. Es una medida redistributiva, al fin y al cabo, aunque menos distorsionadora que otras, y que funciona en Estados Unidos y Reino Unido, y que yo tengo críticas, porque no deja de ser redistribución pura y dura. Pero bueno, es una especie de crédito fiscal, no es nada parecido a la renta universal que decreta Podemos, ni nada por el estilo. Pero vamos, dejando a un lado eso, me parece bastante aceptable lo que ha presentado Ciudadanos en comparación, y esto es lo que me gustaría señalar, en comparación con lo que hay en la actualidad. Es decir, seguimos teniendo un mercado laboral totalmente rígido. La reforma laboral del Partido Popular, a diferencia de lo que acabas de comentar, yo creo que ha sido positiva, pero ha sido muy insuficiente para superar los problemas que tiene España. Y hay medidas que a mí me parecen bastante
bastante a tener en cuenta. Por ejemplo, lo del contrato único es algo que ha especificado, que ha recomendado muchísimos expertos, también el Fondo Monetario Internacional, la OCDE. Yo no soy especialmente partidario del contrato único. Es cierto que encarecería el contrato temporal, pero también reduce el coste del contrato fijo. Y además no se aplica con carácter retroactivo, es decir, los que ya están con contrato fijo no les afecta, los que ya están con contrato temporal también. Sería a partir, Manuel, de su aprobación. Eso se llama dualidad del mercado laboral, que es precisamente lo que se quería combatir. Efectivamente. O sea, tú blindas un mercado de todos los que estamos ya dentro, y lo digo yo tirando piedras contra mi propio tejado, pero es que a mí me importa muchísimo más el futuro de este país que, oye, yo ya me buscaré la vida. Pero vamos a ver, yo quedaría de maravilla con ese contrato. Yo me quedo como una especie de rara avis blindada a la que nunca jamás me echarán en este país. Ahora, los costes laborales de tenerme a mí incrustado, que me sé blindado y que voy a bajar mi productividad, si me da la gana, lo van a pagar los jóvenes que se incorporen. Porque toda mi pérdida de productividad, quien la va a tener que pagar contra salario van a ser los jóvenes cuando les metan en el mercado laboral. Sin duda. A ver, yo tengo aquí una sensación. Aquí había una línea recta que era muy clara. Oye, hay que bajar los costes sociales, ¿vale? De la contratación. Bajemos las cotizaciones y entonces hay que bajar prestaciones, digámoselo a la gente literalmente. Oiga, tengamos un poquito de valor para decírselo a la gente. En estos momentos, el coste que está soportando cada cotizante por tener que pagar pensiones, sanidad y educación está disparado y hay que recortarlo. Y había una vía que era directa, decírselo claramente. O empezar a buscar fórmulas, bueno, me invento un crédito fiscal, saco por aquí con el complemento salarial el cuarto y mitad para allá, hago una mochila. A ver, si yo te doy la razón en una cosa, Pablo, vamos a ver, y yo se lo agradezco a Ciudadanos, y de hecho mañana sale una columna del diario El Mundo donde lo primero que expongo es que bendito sea que aparezca un partido que te exponga un programa con seriedad y no el bodrio de presentación que hemos tenido de Podemos. Pero dicho eso, yo veo una insistencia en las mismas líneas que nos han llevado a ese hiperendeudamiento, porque esas líneas se llaman socialdemocracia, y la única forma de bajar el coste social sobre la contratación es bajar la partida de gasto total que tienes en tu economía y en tu sociedad. Y yo no lo veo por ningún lado. O sea, aquí las generales de la ley son podemos mantener... Sin faltar, Nosotros podemos, claro que podemos nosotros. Podemos sostener nuestro estado del bienestar tal y como lo tenemos. Esto es lo que yo creo que Carlos quiere decir. O sea, alguien le va a decir ya a los ciudadanos de una vez por todas que con una sociedad súper envejecida, donde no nacen niños, donde cada vez el mercado laboral es más... rígido, cerrado. Más cerrado. ¿Podemos realmente seguir pagando las pensiones que tenemos, la sanidad que tenemos, los seguros de desempleo? Pues desde luego, si seguimos por el mismo camino en el que estamos, no. Es decir, es que esto no se le escapa a nadie. Es decir, yo no creo que se estén tomando políticas verdaderamente ambiciosas para que esto pueda seguir siendo posible, ni mucho menos. Por eso, dentro de lo que es el programa económico, yo lo que interpreto es que lo que hay es un cambio en el modelo productivo. Tenemos que pasar del ladrillo al chip. Es que no nos queda otra. Somos uno de los países más importantes. Eso no se hace ni por decreto ni por un programa electoral. No se hace ni por decreto ni por un programa electoral, pero desde luego las empresas. Lo que no se hace, bueno, vamos a ver, el marco que establecen los políticos tendrán que crear las condiciones y el clima necesario para que esto sea posible. Está claro que ha habido políticas en muchos países de nuestro entorno, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando del Reino Unido, que desde luego no es que sean los modelos, pero sí que hay políticas concretas que han establecido un clima como para que esto sea posible. Yo creo que la voluntad política para impulsar la economía y para cambiar el modelo productivo vía incentivos a la innovación, hay muchísimas herramientas que podemos aplicar. Esto es lo que hará posible un crecimiento. Al final, si lo que estamos acostumbrados es simplemente a paliar las cuestiones incrementando las cargas fiscales y no pensando a futuro y estableciendo parches y medidas, por ejemplo, has comentado antes la reforma laboral. La reforma laboral ha sido muy tímida y ha creado unas condiciones de precariedad. Hay algunos números que han mejorado y otros que se han vendido como una cosa y en realidad eran otra. Esconde muchos problemas. No digo que no hubiera sido mejor esto, desde luego, ha sido mejor esto que no hacer nada, evidentemente, y algún resultado obtenido, pero es absolutamente insuficiente. Sobre todo, lo que pensamos es que tiene que haber un proyecto a largo plazo. Tiene que haber un conjunto de medidas y tenemos que mirar a un horizonte en el que cambie, que hay que transformar nuestro modelo productivo. Y todas estas medidas que se han propuesto, yo creo que están conspirando para que este cambio de modelo productivo sea real y que al final que los protagonistas sean los ciudadanos y no sean las instituciones, las organizaciones y, bueno... A ver, Manuel, tenemos que hacer una pausa. Insisto, las medidas, la mochila austriaca, el contrato único, el cheque formación, la orientación individualizada, incluso la ley de segunda oportunidad, quitando el complemento salarial anual,
El resto de medidas son las medidas que han recomendado la inmensa mayoría de expertos y instituciones internacionales. Es así. Muchas de ellas yo estoy en desacuerdo, porque creo que se quedan cortas. Yo, en lugar del contrato único, propongo libertad de contratos. Claro. Yo, en lugar de la mochila austríaca, con el 1%, que es algo ridículo y que además, como bien señala Carlos, encarecería el coste laboral, lo que haría es una mochila austríaca de verdad. El 100% de la indemnización que sea la bolsa. Es decir, que yo me pueda llevar el 100%, no darle un coste adicional a la empresa. Pero independientemente, y la cheque formación me parece una medida también acertada en el sentido de que va a abrir la competencia y el parado va a decidir en qué invertir. Además, me parece un cambio radical. Fíjate, al igual que la reforma laboral del PP es marcadamente insuficiente, fue un cambio revolucionario, por decirlo así, y muy positivo en comparación con el desastre absoluto de rigidez que había antes. Esto es un paso más adelante, es decir, un pasito, insuficiente, pero un pasito que creo que va bien encaminado. Va bien encaminado en el sentido de que si el modelo es un modelo socialdemócrata puro y duro, pero es una socialdemocracia, digamos que razonable, sensata, porque la tragedia para mí que tiene España es que en estos últimos años España, por desgracia, se ha movido y se está moviendo entre la extrema izquierda de Podemos y la izquierda pura de Partido Popular y Partido Socialista. Yo no veo ninguna diferencia entre ambos partidos, me refiero a nivel económico, ninguna. Montoro ha sido más papista que el Papa, ha disparado más los impuestos que nadie, más que Izquierda Unida. La rigidez sigue estando ahí. Las medidas liberalizadoras del gobierno se han centrado exclusivamente en la reforma laboral. El sistema de pensiones mantiene el sistema de reparto, que es una auténtica ruina. Pero, Manuel, entonces, todo este tipo de medidas van bien encaminadas. Manuel, estamos comparando una actuación de gobierno con un programa. Y los programas se comparan con los programas y las actuaciones de gobierno con las actuaciones de gobierno. Eso ya es otro tema. El papel lo aguanta Manuel, todo. Ese es el tema. Pero Pero déjame que diga una voy cosa. a poner orden. ¿Puedo? No, después de la publicidad. Canal de Isabel II nos ofrece la noticia sostenible de la semana. La Comunidad de Madrid ha colocado 1.400 millones de euros de deuda en una emisión pública con un tipo de interés del 1,826%, que es el más bajo de su historia. La operación se ha realizado a través de un bono a 10 años con una diferencia de 19 puntos básicos por encima del Tesoro, que ha tenido una demanda de 2.200 millones. Más de la mitad del importe de la emisión de deuda ha sido captada por inversores extranjeros. El consejero de Economía, Enrique Osorio, ha destacado que en esta operación, por primera vez, un emisor de deuda ha comenzado con un diferencial más bajo que el que marcaba la cotización de sus bonos al mismo plazo en el mercado secundario. Canal de Isabel II nos ha ofrecido la noticia sostenible de la semana. Si Juan cuida el agua de Isabel, Isabel cuida el agua de Pablo, Pablo cuida el agua de Lidia, Lidia cuida el agua de Luis y Luis cuida el agua de Eva, todos podremos disfrutar de un bien muy preciado, porque cuidar el agua es una labor de todos. Cuidemos el agua. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. Venga, Carlos, que te he interrumpido. A ver, vamos a ver. Una cosa es el programa económico que presenta Ciudadanos, que desde mi punto de vista es socialdemócrata, un buen y serio programa socialdemócrata. Totalmente. Y otra cosa es que lo comparemos con la actuación de gobierno. Si nos cogemos el programa electoral que presentó en las últimas elecciones a las generales el Partido Popular, era un programa liberal. Y era un programa que a mí me gusta muchísimo más que el programa que estamos debatiendo en estos momentos, que es el programa de Ciudadanos. Otra cosa es en qué ha acabado el programa. Ha acabado en subidas de impuestos, no se ha hecho la reforma de la administración que se tenía que haber hecho, no ha habido valentía en explicarle a la población, miren señores, estamos como estamos y como sigamos por esta vía iremos creciendo contra deuda y nos estamos echando una mochila encima de endeudamiento público sumado al privado que es literalmente insoportable. Pero eso es la materialización del programa. Claro, es que no hemos visto a Ciudadanos gobernando. Entonces, vamos a ver, yo lo que tengo que comparar es programa sobre programa. Y yo lo único que sé en estos momentos es que en el panorama de discusión económica, oye, y yo he de decir que es de las primeras veces que estamos discutiendo de verdad conceptos económicos en 3 o 4 años, que bendito era ya la ocasión, ¿eh? Totalmente. Pero hemos llegado a un punto en el que las únicas medidas económicas que se debaten en España son de socialdemocracia hacia extrema izquierda.
y nadie debate, y no hay ningún partido, y el liberalismo se ha quedado huérfano, con un pequeño problema desde mi punto de vista, es mi opinión, pero es que lo único que nos puede sacar de esta situación es empezar a gastarnos menos de lo que ingresamos, y eso se llama liberalismo. En una cosa simplemente un apunte que a mí la verdad es que me encanta, porque cuando en Ciudadanos normalmente cuando analizan desde un lado nos llaman socialdemócratas y cuando analizan desde el otro lado nos llaman neoliberales, y esto es una cosa que me parece muy interesante. Yo cuando cuelgo un cuadro en mi casa y lo veo torcido de los dos lados, digo, bien, está derecho, y me quedo tranquilo, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que yo creo es que es verdad, es decir, un programa es un laboratorio, de alguna manera, y dentro de incluso de este planteamiento de programa económico se incluye un aspecto en el que se dice, habrá medidas que funcionen de ese programa y habrá medidas que probablemente no funcionen. Entonces, si estas medidas no funcionan, porque al fin y al cabo está elaborado por economistas de mucho prestigio y que no son nuevos en esto, saben perfectamente que hay cosas que sobre el papel son estupendas y que luego las pones a rodar y no funciona, la máquina no funciona. Pues habrá que eliminar esta medida y buscar por qué no ha funcionado, intentar probar otra cosa, ¿no? La famosa historia de Edison y la bombilla, pues hagamos los 1000 experimentos necesarios para que al final luzca la bombilla, y este es un espíritu que está dentro del programa. Y luego, por otro lado, este programa es verdad que tiene aspectos que vienen de una orientación socialdemócrata de la economía, pero hay otros aspectos que son liberales, y en otros foros y en otras discusiones se nos achaca el hecho de ser liberales. Yo creo que es la tercera vía en el plano económico, lo que es ecléctica, es decir, intenta coger medidas que han funcionado tanto desde una orientación socialdemócrata como otra liberal y ponerlas en conjunto para provocar un crecimiento que al fin y al cabo el crecimiento es lo que nos va a permitir es nutrir el estado de bienestar a largo plazo. Estoy de acuerdo con el análisis que ha hecho Carlos. Lo que falta en España efectivamente es la alternativa liberal, cosa que todavía no se ha producido. Pero lo que a mí me ha llamado la atención de la propuesta de Ciudadanos es que hasta ahora es que ni siquiera existía el contrapunto socialdemócrata. Es que esa es la historia, es decir, hasta antes de ayer, hasta que el martes Luis Garicano, Albert Rivera y Manuel Conte presentaron el primer eje de su programa económico, el debate en España era comunismo o socialismo retrógrado estilo PP-PSOE. Entonces, claro, pues yo, el poder escuchar medidas que me parecen razonables, aun siendo yo liberal, y decir, Dios mío, por fin algo coherente, algo razonable, pues me parece ya un punto a favor. Ahora falta la línea liberal. Dudo mucho que la línea liberal llegue por el Partido Popular, al menos por el actual. De hecho, quiero recordar aquella famosa frase de Rajoy diciendo, liberales y conservadores, aquí no tenéis vuestra casa, irse, como decía Lola Flores, irse, si me queréis irse, si me queréis irse. Bueno, pues sinceramente, es decir, el hecho de que se haya presentado como propuestas el cheque formación, que significa ni más ni menos que, oiga, el dinero que a mí me corresponde por el pago de mis impuestos, déjeme usted pagármelo como a mí me dé la gana. Y poder invertirlo como yo quiera, no que tenga que escoger obligatoriamente un cursillo que no va a servir absolutamente para nada y que además va a servir para alimentar la corrupción estructural de sindicatos y de patronal. Me parece una idea positiva. ¿Es la idónea? No. Lo idónea sería ir muchísimo más allá, liberalizar por completo el mercado y favorecer un crecimiento sólido. Pero independientemente de todo, la socialdemocracia del norte de Europa, yo soy crítica con ella en muchos aspectos, pero tiene una ventaja. Es cierto que el estado de bienestar en Dinamarca, en Suecia, en Holanda, en Alemania, es muy elevado, es muy grande y es muy costoso. De hecho, su gasto público medio es próximo al 50%. Pero bien, hay un detalle que muchos no tienen en cuenta. Y está un poco relacionado con lo que acabas de comentar tú. Y es que es posible gracias a que son algunas de las economías más libres del planeta. Es que en Dinamarca la libertad económica es brutal. Es que en Suecia es uno de los países más libres del mundo. Es que en Noruega es uno de los países más libres del mundo. Es que el Estado te roba, sí, y te roba la mitad de lo que ganas. Pero la otra mitad te la garantiza y tiene una ventaja. Y es que te permite hacer negocios. Y en España no te lo permiten. Pero Manuel, contraprestación social tremenda. Ya, pero una prestación social que funciona. Vamos a ver, es que cuando tú intentas llevar el modelo Jamaica a Siberia, ocurre una cosa, y es que te constipas, ¿vale? Y cuando lo haces... Pues me hablaban a mí del modelo de Islandia, digo, pero vamos a ver, si Islandia es un guá que quebró todo el Estado quebró, y ahora vamos a querernos parecer a Islandia. Es muy poco extrapolable. De todas maneras, en el sentido que comentabas de, bueno,
la mochila austríaca que dice que a Luis Garitano decía que no le gustaba nada esto de la mochila austríaca porque no era nada representativo. Dice, la gente le vas a decir mochila austríaca y te dice esto qué es, ¿no? Y de alguna manera que, bueno, pues que te puedas llevar tu seguro, o el hecho de que puedas tener un cheque de formación y utilizarlo en las empresas de formación, además con un acuerdo, una propuesta de alternativas de formación que sean coherentes, es decir, porque aquí se involucraría a las empresas y a los centros de formación para responder realmente las necesidades de formación que después te van a habilitar para tener un puesto de trabajo. Aquí realmente lo que estamos, el espíritu de este programa es devolverle al ciudadano su capacidad para decidir con su propia vida y que no sean las instituciones de un modo paternalista vía subsidio. Pero reconóceme que eso no casa, pero vamos, ni como un santo un par de pistolas con que luego le metáis al Estado a ponerle un bonus malus a una empresa por despedir o no despedir. Bueno, pero de alguna manera lo que estamos haciendo... Si le devuelves al ciudadano el ámbito de decisión, se lo devuelves. Todo. Y si haces el cheque, que a mí es uno de los puntos que sí que me gusta. Es un cambio de cultura. Terminar el argumento, perdona. Sí. O sea, si le dais el cheque formación, que a mí es uno de los argumentos que sí que me gustan y una de las medidas que sí que me gustan, le tendrás que dar el cheque sanidad, le tendrás que dar el cheque escolar. Si te has creído esa ideología, la tienes que extender. Sí. ¿Por qué estáis metiendo el cheque formación? Voy a hacer aquí un poco de política ficción. Porque han salido los escándalos de comisiones, UGT, y es una vergüenza y la gente está sensibilizada. Pero como no ha salido un escándalo, que también es real, que se están dilapidando por falta de eficacia determinados recursos absolutamente necesarios en la gestión de los hospitales, en la gestión de los colegios, que te hacen huelgas cada 2 por 3 los profesores en las escuelas públicas, fastidiando a los niños, etcétera, etcétera. Oye, si nos creemos esa filosofía, extendámosla, y si no, no me la puedo terminar de creer. Bueno, no creo que esto del cheque formación sea una medida reactiva, ¿no? Sino que creo que es una medida proactiva. Es decir, no creo que responda a los escándalos de corrupción, sino realmente a una intención real de promocionar la formación, ¿no? Y sobre todo la educación en el conocimiento, que está en la base del programa y que creo que es el espíritu central. Con lo cual, pues, me parece que responde más a ese corazón. Bueno, pues entonces extendedlo al cheque sanidad y al cheque... Pero el bonus malos, vamos a ir respondiendo, porque si no, en realidad, bueno, el incentivo fiscal, de alguna manera, esta economía o este modelo productivo que tenemos es como un transatlántico, ¿no? Como bien decías el otro día, bueno, lo ideal a largo plazo, pero bueno, un transatlántico lo que no puedes hacer es girar 180 grados, es imposible, ¿no? El Titanic nos lo demostró. Entonces, en este sentido, lo que hay que hacer, el bonus malos, hay que incentivar a las empresas para que se vuelvan a acostumbrar a o sea, que es muy productivo, perdona que termine mi argumento en este caso, que sea el modelo, vamos a ver, lo que tiene que hacer es fomentar de alguna manera la contratación y que las personas puedan, es decir, desarrollar una carrera profesional y fomentar la contratación a largo plazo. La mejor manera de fomentar la contratación es bajar los impuestos. Bueno, pues que las empresas, si tienen un aliciente fiscal, bonus malos, tienen unos beneficios por mantener la contratación a largo plazo, probablemente se involucrarán en la formación, en la mejora, en mejorar la productividad, en cuidar a sus trabajadores, etcétera. Pero bueno, de todas maneras, a tenor de lo que decíamos antes, yo tengo un ejemplo. Yo he sido director de eventos del Hotel Ritz. Es que quería ilustrar, perdón, y te dejo ya enseguida. Yo he sido director de eventos del Hotel Ritz, ¿no? Y esto viene a colación de la dualidad del mercado de trabajo y eliminar la temporalidad. Y he vivido una situación de primera mano que ilustra mucho. Y quiero decir, creo que los casos prácticos y concretos al final nos acaban dando respuestas a muchas ideas de laboratorio, por así decirlo. Había un volumen muy grande de personas con una antigüedad larguísima y que evidentemente habían reducido su productividad porque al final pues te acomodas, no sé qué, ya lo sabemos, todos los problemas, cuesta un pastón echarte y entonces de alguna manera tú te haces fuerte y estás desincentivado encima y no eres capaz de tener ilusión por tu trabajo y al final tienes las consecuencias que tienen. Y por otro lado, hay una serie de trabajadores que son trabajadores extras que vienen o a través de agencias de trabajo temporal y tal, absolutamente en precario, cobrando mucho dinero y al final, ¿qué es lo que ocurre? 2 personas que están realizando un mismo trabajo, una bajo una contratación indefinida con 30 años de antigüedad y otra con contratos día a día en precario absolutamente, al final lo que ocurre es que hay una ruptura social. Hay un estigma social frente al trabajador que está contratado a través de una empresa de trabajo temporal y el fijo, realizando la misma función, al final casi es que parecen unos criados de otros. Parecen que el trabajo peor lo hacen las personas que están trabajando con el contrato en precario. Y la comodidad, vamos, y hay otros que parecen marqueses. Es decir, están trabajando de camareros, pero al final parecen marqueses porque son tan caros de echar que prácticamente pueden hacer lo que les venga en gana. Entonces, yo creo que esta eliminación de la temporalidad, que no es retroactiva, y como bien has subrayado tú antes, pues al final lo que hace es que hay una igualdad
de condiciones a largo plazo. Es decir, no tenemos esta fragmentación, sí, que a lo mejor a futuro... Pero fíjate, ese argumento que yo lo comparto arriba abajo, y además, oye, me alegra que tengas experiencia, porque ya va siendo hora de que algún político haya tenido experiencia real de trabajo en la vida real. No voy a llamarle privada, le voy a llamar real. Pero, vamos a ver, si tú metes esa medida y acto seguido le explicas a la empresa, dices, y si ahora despides a este señor que está aquí haciendo el baguete, como lo despidas, te va a computar en un cómputo en el que yo te voy a castigar con un malus. Te acabas de cargar el incentivo de eliminación de los distintos tipos de contrato. Bien, lo que vamos a ver es cómo se responde a esta medida. Evidentemente, cuando hay un solo tipo de contrato, hay una progresividad. Hay una progresividad en la indemnización por despido. Es decir, y no te encuentras, como se encuentran ahora los empresarios, con la barrera de los 6 meses de la temporalidad, en el que al final dicen, bueno, es que, pues lo siento mucho, este trabajo con todos los contratos en fraude de ley, y al final lo que ocurre es que tampoco hay una continuidad, y las empresas necesitan una continuidad para mejorar su productividad. Pero si lo único que digo es que, vamos a ver, si vosotros vais en una dirección, y esa dirección es eliminar trabas, es eliminar carga fiscal y es favorecer la actividad privada, todas las medidas tienen que ir encaminadas en esa dirección. Si un remero de la barca rema para un lado y el otro rema para el otro, lo que ocurre con la barca es que no se mueve, en el mejor de los casos. Entonces tú no puedes meter una medida en la que digas, oye, te voy a favorecer que no tengas los problemas de dualidad de contratos, etcétera, etcétera. Pero acto seguido le coges y le dices, ahora, como despidas te arreo con un malus. Bueno, pues entonces me acabas de dejar atado. O sea, con una llave me quitabas el grillete y con la otra resulta que me lo has cerrado. Yo creo que de todas maneras nos falta muchísima información. Es decir, para sacar conclusiones ahora acerca del programa. Yo creo que son un conjunto de medidas, y yo creo que si todo el peso de un barco carguero lo pones en un lado, al final acabas volcando. Es decir, tienen que ser medidas me has venido variadas. fenomenal, porque vamos a